del Arriero, estamos de vuelta en vivo. Hace mucho tiempo que no estábamos en el Arriero en vivo como en los primeros tiempos, y esta vez para conversar con Francisco Durán. Francisco Durán ha sido un invitado de este programa varias veces, creo que es la quinta vez que te entrevisto, Paco, y vamos a hablar con Francisco sobre el libro Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos, una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú y de Oxfam. Francisco, tú tienes una frase en las conclusiones que es muy dura, que dice: la corrupción no es el problema más grave, ¿no? Y claro, cuando uno lee todo el tema del caso Lava Jato, lo primero que la gente piensa es en la corrupción, los sobornos, la coima, ¿no? ¿Por qué esta afirmación? Bueno, la idea principal es que el soborno es un mecanismo entre muchos que se utilizan para que las grandes corporaciones, que han aumentado exponencialmente su poder en las últimas décadas, ¿no?, logren cooptar, penetrar el Estado al punto que se puede decir que lo han capturado. Entonces, ¿con eso qué hacen? Como en el caso de Odebrecht, logran obras públicas que las inflan. Y el soborno es una parte, digamos, pero hay costos mucho mayores, ¿no es cierto? Cuando tú tienes, digamos, una carretera IRSA que se calcula que es $2.000 millones, termina costando 4.000, y de ahí has pagado sobornos por 40. Entonces hay la pérdida del soborno y el daño que se ocasiona, más la pérdida del sobrecosto. Y otros daños que se van generando a medida que esta captura del Estado, digamos, se organiza de manera profesional y continuada. Entonces no te puedes quedar en el soborno, porque ese es un elemento entre muchos. Ahora, en el libro, ¿no?, tú haces un análisis que es una cosa más interesante, además todos estamos, como digo, pensando más en los juicios, en los procesos, pero haces un análisis de Odebrecht, de la cultura institucional y del modelo de negocios y de lo que tú llamas el modelo de influencias, ¿no? ¿Por qué es tan importante entender estos dos modelos para explicar el proceso de captura del Estado? Mira, ¿quién paga los sobornos? La empresa. ¿Quién se beneficia con esas utilidades extraordinarias resultado de los sobornos, los favores, las influencias? La empresa. Por lo tanto, tú tienes que partir de la organización que arma esta red que es colusiva y que en algunos casos usa mecanismos ilegales para influir sobre el proceso político, ¿no? Esa es la parte central que a mí me atrae. Y entonces, como en el caso de José Domingo Pérez, tienes que partir de la empresa y tienes que identificar el modus operandi de la empresa. Y en realidad hay dos modus operandi. Uno es lo que es el modelo de negocios, qué clase de ingeniería pesada doy yo como servicio y cuáles son los mecanismos que tengo para ser eficiente. Entrega oportuna, buenas obras, etcétera, ¿no es cierto? Es el modelo de negocios. Claro, y de eso hay muchos estudios, los MBA, los expertos en mercados. Claro, porque para ser capaz de llegar a este nivel de captura, como señalas, sí, tú, no podía ser una empresa que no cumpliera con los contratos de alguna manera. Exacto, tenía que cumplir, y justamente el modelo de negocios de Odebrecht era: yo entrego en el plazo y entrego una buena obra, incluso antes del plazo, porque ellos se dan cuenta que esto es un elemento central en el juego político, las inauguraciones. Claro. Pero para conseguir esos contratos desarrolla el llamado modelo de influencias, y este es el lado oscuro de la luna que los especialistas no han analizado y que yo me digamos, tomado el tiempo para desagregarlo. ¿Y cómo puedes resumir, digamos, el modelo de influencias en el caso de Odebrecht? Porque claro, no todos lo usan de la misma manera. Claro, y no todos lo formalizan. Porque recuerda que hay una serie de empresas constructoras peruanas, brasileñas y muchas otras empresas que tienen, pero de manera informal, poco conocida, incluso para los propios empleados de una empresa, estos lobbies, el uso de la puerta giratoria, las reuniones, la financiación de campañas, el pago de sobornos, es una cosa tapada, ¿no? Claro, es un secreto de la compañía. Claro, son prácticas, pero que no están formalizadas o estructuradas, ¿no? Recordando el nombre de la famosa división de operaciones. Entonces, a Marcelo Odebrecht se le ocurre estructurar
el sistema de influencias. Y básicamente tiene dos grandes mecanismos, la financiación de campañas y el pago de sobornos que ellos llamaban propinas, ¿no es cierto? Si tú ves el Departamento de Operaciones Estructuradas que ellos montaron ya para formalizar su modelo de influencias, gran parte de los fondos de la Caja 2, ¿no?, eran para financiar campañas. Y Marcelo Odebrecht sostiene que ese es un elemento fundamental de su sistema de influencias. O sea que cuando estamos ahora en los procesos que se están llevando a cabo, ¿no?, el tema de Keiko Fujimori, por ejemplo, estamos recién como en la punta del iceberg de lo que es Sí. una historia mucho más larga, o con cualquiera de los otros candidatos que sí fueron presidentes, ¿no? Sí. Porque claro, además cuando tú dices el modelo de negocios implicaba eficiencia, significaba que además había que hacer la obra antes de que terminara el periodo presidencial o de la alcaldesa o el gobernador regional, ¿no? Así es. Y para darle lo que el político quiere, la inauguración, ¿no es cierto? Por ejemplo, caso Metro de Lima. Se habían atrasado, había que sacar el proyecto de la municipalidad, transferirlo al Ejecutivo y mientras tanto convencer al alcalde, iba corriendo el tiempo, ¿no? Los presidentes ocupados, de pronto te das cuenta que te quedan 2 años y tienes que armar todo esto desde el principio. Ahí entra Odebrecht y dice, yo te hago el metro en 18 meses y cumplo. Y bueno, todos los que pasábamos por ahí, mientras fue la construcción, veíamos que trabajaban 24 horas al día, además. Claro, ¿no? Y trabajaban bien, ¿ah? Ahora, hay unos cuadros que están en los varios casos que tú analizas, ¿no?, en el libro, que es impresionante porque uno ve pues que hay por un lado las reuniones, por otro las decisiones, pero cuando uno ve el cuadro, esa línea de tiempo que tú construyes, es clarísimo que la relación con los presidentes era fundamental, Sí. ¿no? Y que de ahí se van tomando las decisiones, pero que después hay otros niveles, ¿no? Es como tú señalas que son 3 niveles, como 3 pisos de influencia. Así es. Tú primero te haces amigo, si tú quieres, o conocido de los políticos que deciden en el Ejecutivo, que deciden en el Legislativo, ¿no es cierto? Y la manera de cementar esa amistad es la financiación. Si la financiación es bajo la mesa, por la Caja 2, y ellos la reciben, y te admiten que ese dinero, digamos, se hace sobre la base de un acuerdo implícito, explícito, que mañana te voy a apoyar, entonces ya estás estructurando todo el sistema de influencias que Claro, viene después. es el pacto fundacional, digamos. Exactamente, ¿no? es el pacto fundacional. Y bueno, todo lo demás ya es resultado de eso, porque una vez que te haces amigo de los presidentes y de los candidatos, ya puedes luego establecer, gracias a ese vínculo, reuniones. Y en las reuniones acordar que se aprueben las obras. Y como hay esta especie de colusión entre ambos, cuando llega el punto de decir, y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Ahí es donde se amarran los concursos, ¿no? Hay una falsa competencia porque está arreglada con los otros, el famoso cartel. Así es. Y ahí es donde se decide, ¿sabe qué? Esto lo hacemos bajo el sistema de precios unitarios, no de mano alzada. Claro. Y es un punto clave. ¿Qué cosas son precios unitarios? Me lo explicó un ingeniero del Instituto de Aportes. Tú dices, antes de empezar la obra, cuánto cuesta el cemento, cuánto cuesta el ladrillo, claro, cuánto cuesta el fierro y los otros materiales. Y haces un referencial, ¿no es cierto? Pero no dices cuánto te va a costar. Hay un estimado general, tú puedes decir cuesta 180, pero después dices, no, ¿sabes qué? Me costó más. Claro, y terminas... Por la razón que fuera. Así es. O sea, se aluden desde temas geológicos hasta temas sociales en las obras, ¿no es cierto? Así es. Pero recuerda que como esto se repite en todos los países, hay lo que se llama el comparador. El comparador es, para toda América Latina, ¿cuánto cuesta construir 1 kilómetro de metro? O 1 kilómetro de tubería de gas, claro, o 1 kilómetro de carretera. Entonces tú no te puedes saltar del comparador, porque claro, eso ya toma en cuenta todos estos elementos, el clima, la geografía y los imponderables que siempre aparecen por cuestiones geológicas, ¿no es cierto? Entonces no puedes decir que el Perú sea un caso absolutamente excepcional en relación a todos los otros casos de construcciones. Ahora, cuando estas cosas pasaban, antes de que se conociera el caso Lavajato, ¿no?, aparecían a veces denuncias, expertos que señalaban, acá hay problemas con esta obra. Tú cuentas el caso del proyecto Olmos, que es un caso especial, poco
poco analizado por la prensa, ¿no? Pero donde ingenieros del mismo Lambayeque plantean cuestionamientos, ¿no? O sea, había gente que cuestionaba. Sí. Sin embargo, estas denuncias siempre terminaban sepultadas, enterradas, se borraban del mapa, sí. ¿No? Y ahí hay otro factor que tú detallas muy bien, que es toda esta red de influencias que ya no es solamente entre Estados, ¿no? Sino es con la sociedad, medios de comunicación, ¿no? Esa era una pieza clave en este engranaje o en este mecanismo, digamos, para usar el nombre de la serie brasilera. Es una pieza más de ese engranaje, ¿no? ¿Por qué? Las escuelas de negocios, ¿qué te dicen? Toda gran corporación tiene que manejar su entorno. Y su entorno no es solo el Estado, su entorno también es la localidad, ¿no es cierto? Ahí no tienes problemas porque está dando trabajo. Su entorno es el grupo profesional que está metido en la construcción. Tampoco tiene problemas porque estás contratando ingenieros peruanos. Y Odebrecht decía, yo gano porque doy trabajo y me cuestan menos que si trajera empresarios brasileños. Pero también están los gremios empresariales, de los cuales tiene que ser miembro. Están los medios de comunicación. En el caso de Odebrecht, la vinculación estratégica que han tenido durante décadas con Graña y Montero les aseguraba que el dueño de Graña y Montero, que era a su vez importante accionista y miembro del directorio por momentos del Grupo del Comercio, abriera un canal de relación, ¿no? Y lo mismo sucedía con los ingenieros, los abogados, incluso cuando más adelante al hacer la obra había problemas hasta con los árbitros privados. O sea, tú tenías que tener un manejo total del entorno. Claro, es esto que tú llamas, es parte de la teoría también del análisis de empresas, ¿no? Este modelo heliocéntrico, ¿no? Así es. O sea, la empresa es el centro del sistema solar y todo empieza a estructurarse alrededor de ella. Sí, que es el modelo Davos, ¿no? Ahora, claro, esto genera, como tú dices, un adormecimiento de la sociedad. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y por qué es que se quiebra el modelo? ¿No? ¿Cuál es para ti la pieza clave para que se quiebre este modelo en este caso en particular? Porque a medida que las corporaciones se hacen más fuertes, obtienen más contratos y repiten estas prácticas y eso se normaliza, y a medida que ellas se internacionalizan, que el mismo esquema lo usan en Brasil, en Perú, en República Dominicana, incluso lo llevan a Estados Unidos, claro, ¿no? Tu riesgo de que en alguno de esos lugares que tienen mayor nivel de institucionalidad te detecten y te sancionen es mucho mayor. Y cuando lo hacen, como ocurrió en el caso de Odebrecht en Estados Unidos y en Suiza, al ser corporaciones transnacionales, la investigación tiene que ser transnacional. Entonces, de pronto todo el esquema se cae. Entonces, la globalización hace que pierdas el control nacional del manejo de los casos que Odebrecht siempre ha tenido en Brasil o siempre ha tenido en Perú. A pesar de que tienes una cita ahí increíble de Marcelo Odebrecht cuando dice, le preguntan, ¿ustedes son una empresa global? Y él dice, no, nosotros somos local, ¿no? Sí, sí. O sea, esta capacidad para adaptarse a cualquier medio, ¿no? A cualquier medio. Somos local porque ahí está la obra, digamos. Pero, ¿no? Pero eso tenía un límite, ¿no? Tenía un límite, claro. La pita se rompió ahí, ¿no? Y se rompió por hechos casuales. De que en el caso del Brasil, con todo lo que se dice de Lula, el cierto es que Lula potenció la Policía Federal y potenció el equipo judicial federal, y después eso se volvió contra él, ¿no? Pero llega un momento en que ellos comienzan con estos niveles de autonomía mayor a hacer investigaciones y una investigación lleva a otra, ¿no? Yo creo que también eso ha sido otro de los factores. Hay que dar crédito a los investigadores brasileños, ¿no? Ahora, sin embargo, a pesar de lo que tú dices, hay pues todo un discurso en relación a ya el rol no de la empresa, sino del Estado brasileño, ya no solamente pensando en Lula. Lula fue el que gobernó durante más años, pero esto venía desde Cardoso, ¿no? Y esta lógica en que además el Perú termina atrapado en la lógica geopolítica brasilera. O sea, esto ya no es un tema solo de Odebrecht, sino teníamos por un lado a Brasil con su proyecto de Brasil Grande, las IRSAs, y de nuestro lado un Estado que no tenía idea de qué tenía que hacer con su desarrollo, ¿no? Uno que planificaba Brasil y otro que no tenía ningún plan, ¿no? Porque había eliminado la función de planificación del Estado. Y es cierto, ahí entra la geopolítica. Dado que Brasil tiene esta, digamos, vocación de ser potencia y para ser potencia tienes que dominar
o tener influencia en la región donde estás ubicado, en el continente, terminó siendo un elemento de este tipo, ¿no? Que el Estado brasileño fue diseñando, primero con los militares, ¿te acuerdas del concepto de Brasil potencia? Claro. Después vino la crisis y eso lo frenó, ¿no? Pero lo retoma Cardoso y después lo sigue Lula. Entonces ahí los planes estratégicos del Brasil para ganar mercados, para desarrollar infraestructura que unificara Sudamérica, para tener redes energéticas regionales, se hace en asociación con las empresas. Porque ¿quién iba a construir esa infraestructura? Odebrecht, Camargo Correa. Entonces ahí se hace el matrimonio, digamos, gran empresa constructora, Estado brasileño. Y entre los dos han terminado influyendo sobre el Perú. Ahora, hay quienes dicen que en realidad, y tú has planteado el tema del golpe a Odebrecht en Estados Unidos, parte de develar toda esta trama tiene que ver también con intereses ya de geopolítica de mayor escala, ¿no es cierto? Una relación frente justamente al gran proyecto brasilero. ¿Cuánto de esto es cierto, es hipótesis? ¿No? Porque es otro tema, es, digamos, la lucha por el poder, porque el caso Odebrecht, que es un escándalo de magnitud pues, en toda la región, ¿no? Pero no es la única empresa que actúa así, ¿no? Sí. Y yo lo menciono, digamos, ¿no? hay una serie de escándalos internacionales, claro, pero recibe un tratamiento especial. Claro, ¿eso tú crees que tiene que ver con estos intereses geopolíticos o...? Mira, gran parte de las inversiones de Odebrecht estaban en Sudamérica, en otros países de América Latina y en el África portuguesa. Es cierto que tuvo inversiones en Estados Unidos, pero eran muy pequeñas. Claro. Era básicamente para decir, Odebrecht es una empresa de éxito que también construye en Estados Unidos. Claro. El problema está en que ellos usaron el sistema financiero de Estados Unidos para manejar estos capitales. Entonces, cuando se descubre en Brasil y luego Brasil pide ayuda a otros países, ahí es donde el juez Moro y los fiscales norteamericanos se ponen de acuerdo para develar esto. Y creo que es lógico pensar que al develar esto, estás debilitando la opción del Brasil Grande. Estás creando las condiciones para las cuales este proyecto Brasil Grande termine siendo descarrilado. Claro, digamos que no era un plan perverso pensado desde algún centro de poder, pero claro, es una consecuencia de un... No es una conspiración, es un beneficio geopolítico que te puede convenir a partir de un caso de investigación que tiene bases reales, ¿no es cierto? Porque además no solo es Camargo Correa, es Petrobras, claro, ¿no es cierto? Claro. Y es el rol de Brasil con la China, con la India, que es el grupo BRICS, ¿no? Entonces, si tú sacas de esa coalición a un elemento central y sobre todo en tu patio trasero, estás ganando geopolíticamente. Claro. Ahora, volviendo al Perú, ¿no? Y al análisis que tú haces sobre quién pierde más, ¿no? ¿Quién puede, de alguna manera, aplicar a la delación premiada, como dices tú, porque los costos son mayores o menores? Pero, digamos, la impresión que uno tiene es que, claro, los políticos son los más renuentes a aceptar que participaron de toda esta operación o de todas estas operaciones de corrupción, mientras que la empresa tiene un margen de juego donde uno al final dice, bueno, al final Odebrecht va a seguir funcionando, va a seguir operando, ¿no? Más allá de algunos discursos que decían fuera acá Odebrecht, qué sé yo. ¿Por qué es que las corporaciones pueden reproducirse a pesar de un escándalo o mantenerse a pesar del escándalo de la magnitud de este? Porque no es el primer caso de gran escándalo, hay otros que tú también mencionas, ¿no? Bueno, en realidad porque tienen activos, tienen todo un aparato que es necesario para los estados donde operan, porque son corporaciones que generan miles de puestos de trabajo, y eso es importante para los presidentes, para los políticos. Y hay una mentalidad de que los crímenes de cuello y corbata, como así se les llama, son crímenes menores y que aparecen excepcionalmente en algunos casos comprobados, pero que no es la norma. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer sanciones reconociendo que han ocurrido estos delitos y después generar las condiciones para reorganizar las compañías que todavía tienen activos, que, como te digo, contribuye de manera importante al empleo y las reflotas. Entonces,
si la admisión del delito te permite esa salida, eso es un incentivo para que tú digas, muy bien, digo la verdad. O en todo caso, digo la verdad en los casos donde me han encontrado, digamos, con las manos en la masa. No en todos, ¿no es cierto? Claro, digamos, no decir algo, no dar parte de la información, generaría un mayor costo para la empresa, eso es lo que me estás diciendo. Así pierde es. más, digamos. En los casos donde el Estado, donde está siendo investigada, sabe qué está pasando. El resto te lo callas. Claro, o sea, porque tú no vas a develar todo claro, lo que estás haciendo, ¿no? Eso explica digamos, el tipo de declaración que da barata, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Porque... Lo que pasa es que en el caso de Odebrecht, a diferencia de las otras empresas brasileñas, encontraron su sistema de influencias porque lo había formalizado. O sea, llegaron a la secretaria, ¿no? Una señora Tavares, sí, que era la que manejaba el Departamento de Operaciones Estructurales y sabía los nombres reales de los sobrenombres que aparecían en el sistema cifrado del lenguaje, sabía dónde estaba el software, y bueno, una vez que cae eso, ya Marcelo estaba contra la pared y se avino a declararle, y con él sus 70 funcionarios, pero los abogados han coordinado la defensa. En este caso, si te preguntan esto, contestas esto. Claro, si no te hacen la pregunta, no digas nada. ¿No es cierto? Un patrón de respuesta. Y tú te das cuenta de que en realidad desde la cárcel, a través de los abogados, hay un sistema de defensa de Odebrecht que se ha mantenido con bastante disciplina. La única pieza que se escapa a este sistema es el abogado Roberto Tacla Durán, que está en Andorra, y que dice, yo no me acojo a la delación premiada en Brasil, me acojo en Andorra. Y ahí es donde están apareciendo los mayores destapes, digamos, ¿no es cierto? Ahora, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero hay una última pregunta que yo te quería hacer, ¿no? Y no hemos entrado a hablar de los casos específicos porque la idea pues, es que los amigos compren y lean el libro. Pero, o sea, ¿cuáles son los costos para el país, o sea, en términos para la democracia peruana, ¿no? De un caso como este, ¿no? Bueno, puedes resumirlos. Así es, aparte de los costos económicos, digamos, claro, ¿no es los cierto? costos económicos que son presupuestos inflados, monumentales, ¿no? digamos, ¿no? Todo el deterioro institucional. Yo creo que en el caso de la democracia, estudios como este demuestran que la puedes comprar. Y la manera como la compras es a través de la financiación de las campañas. Y a partir de ahí se genera una relación colusiva donde los intereses económicos terminan primando sobre el Estado y el interés público, y tú generas una forma de legislar que yo llamo legislación sastre, sí, hecha a la medida de los intereses económicos. Claro. Y para cada proyecto, la legislación, o sea, es un terno para cada, para cada ocasión, digamos. Una resolución suprema, un decreto, ¿no? Y eso es tremendamente perverso en una democracia, porque en la democracia se supone que es abierto todo. Claro. Que todo es transparente. Y estas decisiones son decisiones secretas. Claro, y que hay procedimientos Así y que hay normas que son para todos por igual, digamos. Claro. ¿No? Se convierte en una criptodemocracia y por lo tanto la debilita en sí misma, ¿no? Muy bien, Francisco, un gusto conversar contigo. Yo quiero felicitar este nuevo libro. Hemos conversado varias veces sobre tus trabajos. Creo además, y eso lo quiero decir, si alguien nos habló del tema de captura durante años, fue Francisco Durán. Mucha gente decía, no, simplemente son las afinidades que hace que los determinados grupos o élites se comporten de una determinada manera, y el caso de Brecht le ha dado la razón a Francisco en las varias hipótesis que él ha planteado, y que es parte de un debate mucho más amplio sobre el tema de captura del Estado. Y agradecer entonces ese gran trabajo de Francisco y recomendarles el libro Odebrecht, la empresa que capturaba a los gobiernos. A quienes nos están escuchando en este momento, a las 7 de la noche, hoy viernes, se presenta el libro en la Feria del Libro Ricardo Palma, con los comentarios de Humberto Campodónico, César Azabache y Sigrid Bazán. Así que ahí tienen una ocasión para escuchar directamente, nuevamente, a Francisco. Nos vemos.